Durante más de 4 décadas, Juan Luis Guerra ha sido sinónimo de alegría, de ritmo tropical, de letras que curan el alma y de esa fe inquebrantable que lo ha acompañado desde los días en que soñaba con la música en Santo Domingo. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios, de las giras multitudinarias y de los premios Grammy que llenan sus vitrinas, se escondía una historia mucho más compleja, tejida entre el amor absoluto y un silencio que, con el paso de los años, se volvió insoportable. Desde fuera, todo parecía perfecto. La relación con Nora Vega, su esposa y compañera de vida, era vista como una de las más sólidas del mundo artístico latino. Juntos desde principios de los años 80, habían sobrevivido al vértigo de la fama, a las giras interminables, a las tentaciones del éxito y a los inevitables momentos de crisis que llegan cuando la vida se mide en aplausos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera muchos de sus amigos más cercanos, es que esa historia de amor contenía un secreto que lo atormentaba cada día más. Juan Luis solía decir en entrevistas que la música y Dios fueron los pilares de mi vida, y era verdad. Sin embargo, en su intimidad, existía una herida que ni la fe ni la música lograban cerrar del todo. Durante años, se refugió en el trabajo, en los estudios de grabación y en las letras que hablaban de amor, esperanza y perdón. Cada canción, sin que el público lo supiera, era también una súplica, una forma de pedirle a la vida una segunda oportunidad. La historia comienza mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de elegancia y espiritualidad musical. Era el año 1981. Juan Luis tenía poco más de 20 años y acababa de regresar de Berklee College of Music, lleno de sueños y melodías en la cabeza. En ese entonces, conoció a Nora, una joven estudiante de arquitectura que irradiaba una serenidad extraña, casi mística. Su belleza no era estridente, sino profunda. Su manera de hablar, pausada, hacía que cualquiera bajara el tono de voz para escucharla. Desde el primer encuentro, Juan Luis sintió que había encontrado a la mujer que complementaría su camino. En sus memorias, años más tarde, escribiría: Cuando la vi, supe que no era una coincidencia. Su mirada me hablaba de un destino que todavía no entendía, pero que acepté sin condiciones. Su romance floreció rápido. Compartían largas caminatas por la zona colonial, tardes enteras en cafeterías donde él tocaba la guitarra mientras ella lo escuchaba en silencio. Todo era pureza y emoción. Pero incluso en esos primeros días, había algo en la actitud de Nora que despertaba preguntas. A veces se ausentaba sin explicación. Otras, se quedaba horas mirando al horizonte, como si estuviera reviviendo algo que no podía contar. Juan Luis, enamorado, nunca insistió demasiado. Pensaba que todos tenemos heridas que preferimos guardar. No sabía que ese silencio, con el tiempo, se convertiría en el muro más alto entre ellos. Cuando en 1984 contrajeron matrimonio, lo hicieron sin ostentación. Apenas una ceremonia íntima, con familia y amigos. Era el comienzo de lo que parecía ser una vida perfecta. Pero apenas un año después, cuando el éxito comenzó a llegar, los fantasmas de Nora empezaron a salir a la superficie. A veces, en plena madrugada, ella despertaba sobresaltada con el cuerpo empapado en sudor. Gritaban nombres que él no reconocía. En otras ocasiones, desaparecía durante horas sin decir a dónde iba. Juan Luis pensó al principio que se trataba de estrés, de los cambios que la fama había traído. Pero cuando una noche la encontró llorando en silencio frente al espejo, comprendió que lo que había dentro de ella no era simple tristeza, era miedo. Él trató de acompañarla, de entender, pero Nora le pedía que no insistiera. «No me preguntes, amor, no sabrías cómo cargarlo», le dijo una noche. Esa frase quedó grabada en su mente durante años, como un eco que volvía cada vez que algo se rompía entre ellos. Pasaron los años, y aunque su matrimonio seguía en pie, la relación se había vuelto un delicado equilibrio entre el amor y el misterio. Juan Luis se volcó completamente en su arte. Canciones como Bachata Rosa, Ojalá que llueva café o Como abeja al panal parecían himnos de felicidad, pero para él eran escapes.
formas de transformar el dolor en belleza. Detrás de cada acorde había una nota de melancolía. En 1994, cuando alcanzó la cima de su carrera internacional, el secreto de Nora comenzó a amenazar la estabilidad familiar. Ella empezó a recibir cartas extrañas, siempre sin remitente, que abría en soledad y luego quemaba en el jardín. Juan Luis fingía no verlo, pero una noche, al encontrar un trozo de papel entre las cenizas, leyó una frase que lo estremeció. La verdad siempre encuentra el camino. Fue entonces cuando comprendió que lo que su esposa ocultaba no era un simple episodio del pasado, sino algo que todavía vivía, que respiraba entre ellos. Durante años intentó que ella se abriera, pero Nora permanecía firme. Se refugiaba en la oración, en la lectura bíblica, en largos silencios que desesperaban a su marido. Hasta que un día, durante una gira en Argentina, Juan Luis recibió una llamada que cambiaría su vida. Nora había sido ingresada de urgencia en una clínica de Santo Domingo. Abandonó todo y voló de inmediato. Al llegar, la encontró pálida, casi irreconocible. Ella lo tomó de la mano y por primera vez en décadas le dijo: «Ya no puedo seguir callando». Lo que siguió fue una confesión que lo quebró por dentro. Nora le reveló que, antes de conocerlo, había sido víctima de un crimen atroz, uno que la había marcado de por vida. Durante años, había cargado con la culpa y la vergüenza, temiendo que si él lo sabía, la juzgaría o la abandonaría. En aquel hospital, entre lágrimas, le contó todo. Juan Luis escuchó en silencio, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. De pronto comprendió cada mirada perdida, cada noche de insomnio, cada gesto inexplicable. La mujer que amaba había vivido un infierno antes de que él llegara a su vida, y durante 40 años había intentado protegerlo de ese dolor. «Te casaste conmigo sin saber que yo venía rota», le dijo ella. «Y aún así, tú me hiciste creer que podía volver a ser completa». Aquella noche fue el inicio de una nueva etapa. Por primera vez, el secreto dejó de ser una sombra y se convirtió en una herida compartida. Juan Luis, profundamente religioso, interpretó aquel momento como una prueba divina. «Dios no me dio fama para enorgullecerme», dijo después en una entrevista, «sino para aprender a perdonar y a comprender el sufrimiento ajeno». Sin embargo, aunque el amor se reforzó, la verdad también trajo consecuencias. Durante meses, la pareja se mantuvo alejada de la vida pública. Las apariciones de Guerra se hicieron escasas. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que estaba enfermo, otros que el matrimonio se había roto. Nadie imaginaba que lo que ocurría era, en realidad, una catarsis espiritual. En su diario personal, que más tarde saldría a la luz en fragmentos, escribió: «Hay secretos que no destruyen por lo que contienen, sino por el silencio que los envuelve. Hoy entiendo que callar también es una forma de morir». Cuando Juan Luis Guerra salió del hospital aquella madrugada, llevaba la mirada perdida en el suelo y el corazón más pesado que nunca. La confesión de Nora había abierto una grieta en su alma, una grieta que ni la fe ni la música podían llenar de inmediato. Santo Domingo dormía bajo una lluvia fina, como si el cielo mismo quisiera limpiar la historia que acababa de salir a la luz. Durante 42 años, había amado a una mujer sin conocer del todo su pasado. Ahora, entendía lo que significaba el miedo en sus ojos, el temblor leve en sus manos, las noches en las que ella le pedía simplemente que la abrazara sin hablar. Aquel secreto no había sido una traición. Había sido una defensa, una forma de sobrevivir. Los días siguientes fueron un remolino de emociones. Juan Luis canceló presentaciones, rechazó invitaciones y cerró las puertas de su estudio. «Necesito silencio», dijo a su representante. En realidad, necesitaba aprender a mirar de nuevo a la mujer que amaba, no con compasión, sino con comprensión. En su casa de campo, en las afueras de la ciudad, el matrimonio volvió a reencontrarse. Allí no había cámaras ni micrófonos, solo el murmullo del viento y el olor a café recién hecho.
Juan Luis pasaba las mañanas componiendo melodías sin letra, como si su alma buscara palabras que aún no se atrevían a nacer. Nora lo observaba desde la distancia, sintiéndose culpable por haber callado tanto tiempo, pero al mismo tiempo aliviada de no tener que fingir más. Una tarde, mientras el sol caía sobre los árboles, él se sentó junto al piano y tocó una melodía suave, llena de notas suspendidas, casi temblorosas. «¿Cómo se llama esa canción?», preguntó ella, con una sonrisa tímida. «La redención del silencio», respondió sin mirarla. «Es la historia de alguien que cayó por amor». Esa frase los unió otra vez. Desde ese momento, la música se convirtió en su puente hacia la sanación. Lo que antes era un refugio, ahora se transformó en confesión. Cada nota, cada acorde, era una manera de darle voz a lo que ambos habían sufrido en silencio. Poco a poco, Juan Luis comenzó a escribir letras inspiradas en la vulnerabilidad, en la necesidad de perdonarse a uno mismo. No hablaba explícitamente del secreto de su esposa, pero quienes lo conocían notaban el cambio. Su voz, antes tan luminosa, llevaba ahora una sombra dulce, una melancolía profunda que conmovía incluso a quienes no sabían la historia detrás. En su diario escribió: «He descubierto que el amor verdadero no consiste en ignorar las heridas del otro, sino en aprender a vivir con ellas, a ponerle música a lo que duele». Durante meses, la pareja vivió apartada del mundo. Nora, con ayuda de una terapeuta, comenzó a hablar del pasado que la había perseguido desde su juventud. Juan Luis, por su parte, encontró en la oración un nuevo sentido de humildad. Ya no pedía fama ni inspiración, pedía paz. Y en ese proceso de sanación conjunta, surgió una nueva etapa artística. En 2019, cuando regresó discretamente a los escenarios, muchos notaron algo distinto. Su presencia ya no era la del hombre perfecto de voz celestial, sino la de un ser humano que había conocido el abismo y regresado con una fe más profunda. En una entrevista posterior confesó: «El sufrimiento puede ser un instrumento de Dios. A veces, el silencio más doloroso es el preludio de una canción que te salva». Esa frase resonó en toda América Latina. Los seguidores, sin conocer los detalles, percibieron que algo había cambiado en su vida. Su música sonaba más espiritual, más íntima. En los conciertos, se le veía cerrar los ojos y alzar las manos como quien entrega el alma entera. Nora, discretamente sentada entre el público, lloraba cada vez que él interpretaba «Para ti» o «Tus besos». Pero la verdadera transformación ocurrió puertas adentro. El matrimonio redescubrió la ternura. Después de tantos años de silencios, aprendieron a hablar sin miedo. Nora le contó con detalle el trauma que había vivido, cómo la había afectado, cómo había luchado por no dejarse vencer por la vergüenza. Juan Luis la escuchó sin interrumpir, comprendiendo que esa historia no era una mancha, sino la raíz misma de su fortaleza. Una noche, mientras caminaban por la playa de Juan Dolio, él le tomó la mano y le dijo: «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que me has enseñado que el amor no necesita ser perfecto para ser eterno». Nora sonrió. Hacía años que no la veía sonreír así, con los ojos llenos de luz. Era como si, finalmente, ambos hubieran comprendido el sentido de tantas pruebas. A partir de entonces, Juan Luis decidió incluir en sus giras un espacio de reflexión. Antes de cada concierto, compartía con el público un mensaje sobre la importancia de la empatía y la sanación interior. Sin revelar la historia, hablaba de las heridas invisibles que todos cargamos, de los secretos que nos rompen por dentro. Si tienes algo que callas, no lo hagas solo. Busca a quien te ame lo suficiente para escucharte sin juzgar, decía entre aplausos emocionados. La prensa, intrigada por ese nuevo tono espiritual, comenzó a especular. Algunos periodistas afirmaban que había tenido una crisis de fe. Otros decían que había pasado por una depresión profunda. Nadie acertaba completamente, porque lo que realmente había ocurrido no era una caída, sino una revelación. En una carta privada a un amigo sacerdote, Juan Luis escribió: «He aprendido que la gloria sin compasión es ruido vacío».
Mi esposa me mostró el verdadero rostro del perdón, y con él, el de Cristo. Esa carta nunca se hizo pública, pero se filtraron fragmentos años después. Fue entonces cuando el público entendió por qué aquel hombre que había hecho bailar al mundo entero con bachatas radiantes ahora hablaba con tanta dulzura sobre el dolor. Mientras tanto, en su hogar Nora se reconstruía poco a poco. La terapia, la oración y el amor paciente de su esposo le devolvieron la tranquilidad. A veces, cuando él componía, ella se sentaba a su lado y lo observaba escribir. «Ya no tengo miedo», le susurró una tarde. Él le respondió con una sonrisa y una melodía nueva. Ese fue el origen de un álbum que nunca llegó a publicarse oficialmente. Un proyecto íntimo titulado Cartas que nunca envié. Contenía canciones dedicadas a las almas rotas, a quienes han vivido tragedias invisibles. Solo algunos amigos cercanos pudieron escucharlas. Uno de ellos contó después que había temas tan sinceros que era imposible no llorar. Pese a la serenidad recuperada, la confesión también había dejado cicatrices. Juan Luis comenzó a tener problemas de sueño. Soñaba con la escena de aquella revelación en el hospital, con las lágrimas de Nora y su propia impotencia. Sin embargo, no veía en ello un castigo, sino un recordatorio. «El amor no borra el pasado», escribió, «pero lo ilumina». La pareja viajó varias veces a España y a Colombia, buscando descanso y anonimato. Allí, alejados de la atención mediática, encontraron un ritmo de vida más tranquilo. Nora se dedicó a la pintura. Sus cuadros, de colores suaves y formas abstractas, reflejaban una calma nueva. Juan Luis, por su parte, comenzó a enseñar a jóvenes músicos, transmitiendo no solo técnica, sino también una filosofía. No toquen para ser admirados, toquen para sanar. Esa etapa marcó un renacimiento. Sus amigos más cercanos dicen que nunca lo habían visto tan en paz. Y sin embargo, en su mirada persistía una sombra. La conciencia de que el tiempo no regresa. A veces se lamentaba por no haber preguntado antes, por no haber insistido en conocer el dolor de su esposa. Pero ella lo consolaba diciendo: «Si lo hubieras sabido antes, no habría podido amarte sin miedo». El secreto, que durante décadas había sido un muro, se transformó en un lazo. Un puente invisible entre dos almas que, al final, descubrieron que la verdad no destruye el amor, sino que lo purifica. Al cumplirse los 40 años de matrimonio, celebraron una ceremonia íntima, solo con familia. Juan Luis cantó una nueva versión de Estrellitas y Duendes, dedicada especialmente a Nora. Antes de empezar tomó el micrófono y dijo: «Esta canción es para quien me enseñó que el silencio también puede ser una oración». Las lágrimas recorrieron el rostro de su esposa. Nadie en aquella sala sabía todo lo que había detrás de esas palabras, pero todos sintieron la emoción de algo profundamente humano. En los meses siguientes, su historia se convirtió en ejemplo para muchos matrimonios. Sin proponérselo, inspiraron a parejas que luchaban con sus propios silencios. Las redes se llenaron de mensajes. «Gracias, maestro, por recordarnos que amar es también escuchar». A los 65 años, Juan Luis resumió toda esa experiencia en una sola frase durante una entrevista para un documental. «Dios no me pidió perfección, me pidió fidelidad al amor. Y eso he intentado darle, con mi voz y con mi vida». Esa fue, quizás, la confesión más pura que podía ofrecer un hombre que había cargado durante tanto tiempo con el dolor ajeno sin quebrarse. Al final de ese año, escribió una carta abierta a sus seguidores, donde expresaba sin tapujos: «He conocido el lado oscuro del alma humana, y aún así creo en la luz. Si algún día mis canciones dejan de sonar, que quede al menos mi testimonio. El amor puede salvarlo todo, incluso aquello que creemos imperdonable». Esa carta cerró un ciclo. El hombre que había hecho bailar a millones se convirtió también en un símbolo de esperanza y resiliencia. Pero la historia aún no había terminado. En el horizonte se acercaban nuevos desafíos. Una enfermedad inesperada y una decisión que pondría a prueba, una vez más, la fortaleza del amor que habían reconstruido. El amanecer de 2023 llegó con una calma engañosa.
Después de años de silencio sanado y amor renacido, Juan Luis Guerra se sentía en paz. Tenía planes sencillos: grabar un disco acústico, publicar un libro de pensamientos espirituales, pasar más tiempo con Nora entre el jardín y la playa. La vida parecía sonreírle otra vez, pero el destino, caprichoso, aún guardaba una última prueba. Todo comenzó con un cansancio extraño. No era el agotamiento de las giras, ni el peso de los años. Era algo más profundo, una fatiga que no se aliviaba con descanso. Nora fue la primera en notarlo. «Tu voz suena más baja, amor», le dijo una noche. Él sonrió, tratando de restarle importancia. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Unos meses después, los análisis confirmaron lo que temía. Padecía una enfermedad cardíaca que requería tratamiento urgente. La noticia cayó como un rayo. El hombre que había cantado la alegría del Caribe ahora debía enfrentarse a su propia fragilidad. Y lo más duro fue ver el miedo en los ojos de Nora, los mismos ojos que años atrás había consolado. Sin embargo, esta vez los roles se invirtieron. Ella, que había sido la herida, se convirtió en su fortaleza. Lo acompañaba a cada cita médica, le preparaba infusiones, oraba junto a su cama. «Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos caer», repetía con convicción. Durante los meses de tratamiento, Juan Luis volvió a escribir. Pero ya no componía canciones para los escenarios. Ahora escribía cartas a su esposa, pequeñas confesiones que guardaba en una caja de madera junto a su Biblia. En una de ellas, escribió: «Si mañana no despierto, que sepas que tu verdad fue mi salvación. Me enseñaste que la vida no se mide en años, sino en lo que somos capaces de perdonar». Nora las encontró más tarde, después de una noche difícil en la que él fue ingresado de urgencia. En cada palabra reconocía el amor que los había sostenido durante más de 4 décadas. No había rencor, ni pena, solo gratitud. Durante su convalecencia, los medios comenzaron a especular nuevamente. Algunos titulares insinuaban que el artista estaba en sus últimos días. Otros hablaban de retiro espiritual. Pero ni él ni Nora respondieron a los rumores. Eligieron el silencio, ese mismo silencio que una vez los había separado, pero que ahora los unía como un pacto sagrado. El verano de aquel año fue el más sereno de sus vidas. En su casa frente al mar, pasaban las tardes leyendo o escuchando los discos viejos de Ella Fitzgerald. A veces, él tomaba la guitarra y, con voz suave, entonaba versos improvisados. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, le dijo a su esposa: «Si pudiera volver atrás, viviría todo igual, incluso el dolor, porque gracias a eso aprendí a amar sin condiciones». Ella, con lágrimas contenidas, respondió: «Entonces lo hicimos bien, mi vida». Esa noche, Juan Luis escribió su última canción. Se titulaba El milagro de tus ojos. Era una balada sencilla, pero con un mensaje profundo. Hablaba de la luz que surge del perdón y de la belleza que se encuentra incluso en la herida. Cuando la terminó, le pidió a Nora que se la escuchara. «¿Te gusta?», preguntó él sonriendo. «No me gusta», dijo ella. «Me cura». Fue la última vez que cantó para ella en persona. Semanas después, su salud se complicó. Aún así, insistió en grabar la canción. No para el público, sino para ella. Para ella. En el estudio improvisado de su casa, rodeado de velas y una cruz de madera, registró aquella voz suave que aún conservaba el calor de su juventud. Cuando terminó, pidió que la cinta se guardara con una dedicatoria: «Para la mujer que me enseñó a no temer la verdad». Al cabo de unos meses, la situación empeoró. Los médicos recomendaron una cirugía, pero el riesgo era alto. Juan Luis aceptó con serenidad, diciendo: «Si esta es la voluntad de Dios, la abrazaré». Nora, sin soltar su mano, le respondió: «Dios no te quiere aún, amor. Todavía tienes canciones que cantar». La operación fue larga, tensa, pero exitosa. Sin embargo, la recuperación fue lenta. En esos días, Nora permanecía a su lado, leyéndole fragmentos de los salmos o simplemente sosteniéndole la mano.
Los amigos más cercanos cuentan que su habitación olía a incienso y a esperanza. Durante esa convalecencia, una noche pidió confesarse con un sacerdote de confianza. Fue en esa charla donde Juan Luis Guerra pronunció las palabras que más tarde se convertirían en su última gran declaración pública. He pasado la vida cantando sobre el amor, pero solo ahora entiendo su verdadero significado. El amor es mirar a alguien y ver en su herida el rostro de Dios. El sacerdote lloró al escucharlo. Dijo después que aquella confesión no era de culpa, sino de gratitud. Los meses siguientes fueron una mezcla de mejorías y recaídas, y aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía cada día. Volvía a escribir versos, pequeños poemas sin rima que hablaban de esperanza. Nora los recopilaba en un cuaderno titulado Notas para el cielo. Un día, mientras ella regaba las plantas, él la llamó desde la terraza. Nora. Sí, mi amor. Gracias por haberme dejado conocerte, incluso en tu dolor. No sabes cuánto me ha enseñado tu silencio. Ella se acercó, lo abrazó y le susurró. Tu perdón me devolvió la vida. Esa fue la última conversación larga que tuvieron. Pocos días después, en una madrugada serena, Juan Luis se durmió profundamente y no volvió a despertar. Partió en paz, rodeado de su esposa y de un rosario entre las manos. Tenía 66 años. La noticia conmovió al mundo. Millones de personas lloraron su partida, pero pocos sabían la verdadera historia detrás de su grandeza. Nora, discreta, no dio entrevistas. Solo publicó una carta breve en sus redes sociales. Mi esposo fue la voz de la alegría, pero también el eco del perdón. Su mayor obra no está en sus discos, sino en el amor que sembró en quienes lo conocieron. Gracias por acompañarlo en su viaje de luz. En los meses siguientes, se hizo público el contenido de El milagro de tus ojos. La canción fue lanzada póstumamente, cumpliendo el deseo que él había dejado por escrito. En pocos días, se convirtió en un himno. Miles de personas confesaban haber encontrado consuelo en su letra. Donde hay verdad, florece la vida, aunque el dolor la haya herido. La crítica la calificó como la obra más sincera de su carrera. No había en ella producción ostentosa ni arreglos grandilocuentes, solo una guitarra, una voz cansada y una fe infinita. Era, en esencia, un adiós. Nora, por su parte, decidió dedicar sus últimos años a fundar una organización en memoria de su esposo, centrada en ayudar a mujeres víctimas de violencia y abuso, las mismas heridas que ella había sufrido en silencio durante décadas. Lo llamó Fundación La Redención del Silencio. En la inauguración, dijo con voz firme, mi marido me enseñó que los secretos solo se vencen con verdad y amor. Hoy quiero que esa verdad sirva para sanar a otras. Entre los asistentes había amigos, músicos y jóvenes que habían crecido escuchando las canciones de Guerra. Todos aplaudieron de pie, conscientes de que aquella mujer que había estado en las sombras era ahora el testimonio vivo de la fe y del perdón que su esposo predicó. Con el paso del tiempo, las cartas que él había escrito fueron publicadas en un libro titulado El sonido del alma. Allí, en páginas llenas de ternura, se podía leer la evolución de un hombre que transformó el sufrimiento en arte. Una de las últimas decía, he comprendido que el mayor milagro no es resucitar después de la muerte, sino seguir amando a pesar del miedo. Ese pensamiento se convirtió en el legado espiritual de su obra. Hoy, cuando su voz suena en las radios del mundo, quienes lo amaron no solo escuchan a un artista, sino a un ser humano que entendió la verdad más simple y más difícil. Que el amor verdadero no se construye sobre la perfección, sino sobre la aceptación. Nora, ya anciana, suele visitar su tumba cada domingo. Lleva siempre flores amarillas y una pequeña grabadora. Allí, bajo el mismo cielo que los vio encontrarse y reconciliarse, pone el milagro de tus ojos y deja que la voz de su esposo llene el aire. Cierra los ojos, sonríe y murmura, lo prometiste, amor. Nos volveremos a ver donde el silencio ya no duela. Y así, el amor que había sobrevivido a los secretos, al miedo y a la enfermedad, encontró su eternidad.
porque hay historias que no terminan con la muerte, sino que comienzan en ella. La historia de Juan Luis Guerra y Nora Vega no es solo la crónica de un matrimonio que sobrevivió al tiempo, sino el retrato vivo de lo que significa amar más allá de las heridas. En un mundo donde la fama suele borrar la fragilidad humana, ellos eligieron mostrarse tal como eran. Dos almas imperfectas que se salvaron mutuamente. Durante más de 40 años, compartieron risas, silencios, lágrimas y oraciones. Y aunque el secreto de Nora marcó sus vidas, fue también la llave que los llevó a comprender la verdadera esencia del perdón. Juan Luis, con su música, enseñó que la fe no se predica con palabras, sino con gestos de compasión. Que el arte no es solo belleza, sino también testimonio. Hoy, cuando escuchamos su voz, sentimos que cada nota guarda una lección, que el amor verdadero no teme la verdad, que la luz más pura nace después del dolor, y que el silencio, cuando se comparte, puede ser el lugar donde Dios susurra más fuerte. Cuando Nora continúa su camino con serenidad, transformando el sufrimiento en esperanza para otras mujeres. En cada acción suya, en cada palabra, en cada cuadro que pinta, resuena la presencia del hombre que la amó sin condiciones. Así termina la historia de Juan Luis Guerra, con una melodía que no se apaga, con un legado que trasciende los escenarios, con una fe que convirtió el dolor en canto. Si esta historia te ha conmovido, si sientes que el amor y la fe todavía pueden cambiar el mundo, no olvides dejar tu me gusta, compartir este artículo y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir contando historias reales, humanas, llenas de verdad, emoción y esperanza. Porque detrás de cada artista, de cada ídolo, hay un corazón que late, sufre y ama como el nuestro. Suscríbete ahora y acompáñanos para descubrir más relatos que te harán sentir, reflexionar y creer nuevamente en el poder del amor.